En Radio Intereconomía, la entrevista capital, con Susana Criado. Y en la entrevista capital vamos con la reducción de la jornada laboral. ¿Por qué? Porque los gestores administrativos han echado cuentas y me acompaña Fernando Santiago. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, aquí estamos. Que es presidente de los gestores administrativos y las cuentas no le salen a la pequeña y mediana empresa. No, y mira que sabemos sumar y restar, pero no hay forma de que en este caso salgan las cuentas. Es que esto de la propiedad conmutativa hay algunos que no la saben utilizar. Para una empresa tipo medio en España, una empresa de 4 trabajadores, a jornada completa y uno, por ejemplo, a media jornada. ¿Esto a la empresa cuánto le costaría? ¿El reducir la jornada laboral, como pide la ministra de Trabajo? Bueno, como hemos sacado en la noticia, hemos sacado una nota conjunto basándonos en el salario mínimo. Lo que le va a costar es un 7% más de lo que le cuesta ahora mismo, porque va a tener que contratar a una persona para hacer esas horas que el resto no lo hace, o hacer horas extras encubiertas, o incluso hacer economía sumergida, porque al final el negocio tiene que abrir y cerrar. Estamos ya siempre en esa vieja teoría de repartir, pero que la fiesta la pague el mismo. Y mire que lo tenía muy fácil, ¿eh? Mire que se podía tomar una medida muy fácil que iba a gustar a todos, y es de sí a la reducción de jornada, sí al mantenimiento salarial sin que la reducción de jornada influya en ello, pero claro, la ministra se perdió la clase de la propiedad conmutativa y la clase de diálogo social, porque le falta el sí a la rebaja de las cotizaciones en compensación con ese incremento. Y así ganaría todo el mundo, porque veríamos que hay más trabajo para la gente, veríamos que la gente concilia, la gente descansa, ganaría incluso votos los señores políticos, y las empresas verían que no se ve incrementado su coste, porque lo que se pretende es hacer todo esto a costa de los mismos. Porque si se rebajaran las cotizaciones sociales, entonces la pequeña y mediana empresa y el autónomo sí que podría asumir el coste de esa rebaja de la jornada laboral. Mire usted, si a mí me dejan en el coste de los seguros sociales, me rebajan un 7%, por hablar una cifra. Si usted me rebaja un 7% el coste de los seguros sociales, evidentemente, y me compensa además el tener que contratar un personal para cubrir ese defecto de horas que hay, es decir, si mi coste final es el mismo, ¿cómo no voy a querer tener más trabajadores en la empresa que me den una mayor productividad y que consiga además que esté todo el mundo mucho más feliz y mucho más tranquilo, porque consiguen más tiempo de descanso, más tiempo de conciliación, y por lo tanto la gente va a venir a trabajar? Si es una cuestión de costos, de análisis de costos, si a mí me cuesta lo mismo, cuanta más gente tenga trabajando en la empresa, mayor productividad voy a tener, porque más se va a repartir absolutamente todo. Si se acomete la rebaja de la jornada laboral sin compensar de alguna manera a los trabajadores, como rebajando las cotizaciones sociales, ¿cuántas empresas podrían echar el cierre? ¿Esto qué coste va a tener en el número de empresas, en negocios que bajen la persiana? Mire, los autónomos, yo calculo que va a haber unas cuantas decenas de miles de autónomos que ya, el que tiene un trabajador, 2 trabajadores, todo lo que sea una media de hasta 5 o 6 trabajadores, son empresas en riesgo de colapso. Lo que pasa es que muchas no cerrarán, porque forzadas y obligadas por el gobierno infringirán la norma. Y al final seguirán trabajándose las 40 horas semanales que teóricamente no las trabaja nadie, sin tener en cuenta o diciendo que se cotiza 37, 31 o 32. Y eso es lo grave. La incitación que hay a la infracción, la incitación que hay al delito por parte del gobierno de la nación, sacando una norma de imposible cumplimiento o de no poder ser pagada, porque vean las cifras, que saquen las cifras, que se dejen ya de macroeconomía, empecemos en la microeconomía, que veamos cómo están determinados sectores, porque si usted, por ejemplo, ayer hubiera oído al ministro de Economía, que yo estuve en una comida, ya empezó a diferenciar lo macro y lo micro, ya no se escuchan. ¿Se acuerda que hablábamos hace mucho tiempo? Ya empiezan ellos a diferenciar lo macro y lo micro. Pero cuando hablan de lo micro, se van al turismo, a la hostelería. Es decir, se van a esos sectores que están ahora mismo pujando y funcionando. Pero no se van al carnicero, no se van al pescadero, no se van al sastre. Porque el problema de la pyme es que no pueden ser tratados todos los sectores igual. Son sectores absolutamente diferenciados. Otra prueba de que vamos nosotros por el buen camino y no va por el buen camino el gobierno de la nación, es que ¿con quién se está reuniendo la ministra? Con las empresas del IBEX, con las grandes, con las que pueden, entre comillas,
aguantar o pagar esta fiesta de la reducción de jornada a costa de la cotización empresarial y a costa del beneficio del empresario, o mejor dicho, de incrementar la pérdida del empresario. Que empresario no es solo Telefónica, que empresario no es el señor Payete, mejor dicho, el señor Payete no es empresario, el señor Payete es directivo de una empresa. Empresario es aquel que expone su patrimonio, lo expone y corre el riesgo de perderlo como consecuencia de ese negocio, y además no duerme, porque para él su empresa es como si fuera un hijo. Cuando su empresa va mal es como si tuviera un hijo en el hospital. Eso es un empresario. Entonces, don Fernando, esa rebaja de la jornada laboral que quiere implantar la ministra va a provocar un aumento del fraude, un cierre de negocios y, por lo tanto, un aumento del desempleo. Y, sobre todo, un enorme aumento del costo empresarial, que es que no quieren cogerlo. Es decir, lo llevan como que los empresarios se niegan a que se reduzca la jornada, lo llevan a que los empresarios lo que quieren es aprovechar para bajar los sueldos. No hay ningún empresario que quiera bajarle el sueldo a su trabajador, ni aunque tenga que trabajar menos horas. Los empresarios lo que no quieren es ver incrementado su costo. Y si yo ahora mismo tengo que meter personal nuevo para esas horas de menos que van a hacer los otros, tengo que pagarle. Y además tengo que pagar la cotización de ese señor. Entonces me está usted incrementando por lo mismo que hoy hago en la caja de mi empresa. Mañana tendré un 7% más de costo mínimo, suponiendo salario mínimo profesional, lo que significa que la gente de la calle no va a incrementar la entrada al negocio en un 7%. Significa pérdida. Dos cositas más. Ha hablado de sectores. ¿Habría algunos sectores que sí que podrían permitirse esa rebaja de la jornada laboral? Hay que analizarlos uno a uno. Mire, en la PYME, y yo no voy a ir en contra de mis propios actos. Si estoy diciendo que no se puede hablar con criterios macroeconómicos, hay que hablar con criterios microeconómicos, aunque esté dentro de la PYME, no podemos establecer por igual, no solo a todos los sectores, sino a las empresas, porque no es lo mismo una empresa de 4 trabajadores que de 50. No es lo mismo una empresa que abre y que abre en unos determinados horarios que otra. Esto es un análisis muy largo, muy complicado. Probablemente habría que ir más a los convenios sectoriales, este tipo de negociaciones, y aún en los convenios sectoriales habría que bajar incluso a los territoriales para delimitar, y aún así, como en todo, siempre habrá empresas perjudicadas. Pero desde luego, no es posible, por una negociación empresa, sindicato, gobierno, sin analizar más. Hay que haber mucho diálogo social. Esa clase, junto con la de la propiedad conmutativa, la ministra se la perdió cuando era pequeña, y hay que analizar sector por sector, empresa por empresa, y desde luego, clarísimamente, las pymes, por un lado, junto con los autónomos, o las micropymes, por un lado, y las mediopymes, por otro, para poder negociar y sacar esto adelante. Bueno, veremos cómo termina toda esta historia. Mal, porque aquí ya se está viendo. Porque va a imponer por las formas de la ministra. Sí, pero vamos, lo lleva haciendo desde el primer día. Si nuestra señora ministra, y como tengo enfrente a mi director de comunicación, no voy a alargar mucho, pero lleva desde hace muchos años, toda la vida... Si se muerde la lengua se va a envenenar. Pues estoy a punto de envenenarme. Es que le recuerdo que esta ministra fue la que dijo en los ERTES, cuando todas las empresas estaban a punto de hundirse, fue la que dijo que la culpa de los ERTE las teníamos las gestorías administrativas, cuando un día decretaron el estado de alarma y dieron una semana para que todo el mundo dijera, sin impresos tipo, quiénes eran sus trabajadores, cuánto ganaban, cuánto había que cobrar y todo. Y se quedó tan ancha que en lugar de decir, he hecho una mala norma, o soy muy mala gobernando, o no estamos dando el tiempo suficiente, en lugar de haber hecho autocrítica, dijo, ¿quién tiene la culpa? El mensajero, o sea, los gestores administrativos. Pues no tenemos la culpa a los administrativos, ni la tienen la culpa los pequeños empresarios. Cuando una norma es de imposible cumplimiento, la culpa la tiene el que hace la norma. Para terminar, ¿cómo le está yendo a la pequeña y mediana empresa en este ejercicio 2024? Ya hemos finiquitado el primer semestre de este año. Vosotros tomáis muy de cerca el pulso al negocio, a los ingresos, a los impuestos también, a la contratación de personal. ¿A cómo le va? Mal.
Mal. No hace falta que me pregunte a mí. Aquí tengo dos contertulios que seguramente alguno le podrá decir. Si vamos enfrente, si sale usted al bar, le pregunta al del bar que se lo va a decir. Es decir, en términos generales, no le está yendo bien. Y la prueba de que no está yendo bien es que ya los políticos están diferenciando el macro del micro. Ya no se atreven a decirnos, ya dicen, ayer decía el ministro, en términos macro, no va bien. Claro, porque los 2.000, los 3.000 o los 5.000 millones de beneficios de Telefónica, el Santander, el BBVA, junto con las pérdidas del 1 millón de pymes, nos da un resultado positivo macro. Está yendo mal, muy mal. Nos estamos cargando la pesa, estamos subiendo los costos. La prueba es que se está recaudando más que nunca, y a pesar de que se está recaudando más que nunca, sin embargo, seguimos teniendo más déficit que nunca. Tercera clase que se perdió la ministra, y es que 2 menos 3 es menos 1, déficit. Y la única forma de no dar menos 1 no es subir el 2, es bajar el 3. O sea, reducir el gasto. Don Fernando Santiago, presidente de los gestores administrativos, muchísimas gracias por acercarse aquí a los estudios de Radio Intereconomía. Gracias por ser tan clarito. Y aquí tiene total libertad, no se muerde la lengua, que no es bueno. No me la he mordido. No, un poquito. Podría haber dicho mucho más. Es que mañana me voy de vacaciones. Muchísimas gracias, que vaya todo muy bien y felices vacaciones. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós.